bloque de entrevista estamos con Miriam Kapp, docente, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muy buenas Investigadora, tardes. docente, maestra. Un currículum así de largo. Doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Gracias por la ¿Cómo estás? invitación. No, un gusto. No, para mí. Estamos cerrando el año y aprendí un montón este año. Estuve con las redes más apagadas y con cursos de inteligencia artificial y veo que muchos de los docentes se acercan a la inteligencia artificial primero desde el desconocimiento con el temor de se están copiando. Están haciendo algo que está mal, es fraude, es hurto, es robo, es plagio, todo eso. Uh-huh. Entonces deja en evidencia la falta de formación de los docentes. Así es. Entonces empecemos a charlar y a deshilachar. De construir exactamente, a deconstruir todo esto que creemos algunos docentes de esos temores que le tenemos a la inteligencia artificial. Es un temón encima, en una tarde de lluvia de fin de año. Bueno, en principio habría que decir que la inteligencia artificial es algo que está presente en todas nuestras actividades. Entonces no es algo que podamos poner o sacar de la institución educativa, cualquiera sea el nivel. Y tampoco podemos decidir prohibirla intencionalmente. Hay investigaciones, les cuento esto de paso, en Gran Bretaña, que hicieron en distintas universidades de Gran Bretaña y decían que el 95% aproximadamente de los estudiantes universitarios y de las estudiantes universitarias utilizaban la inteligencia artificial generativa para resolver los problemas y las consignas que en la universidad les daban. Y cuando les repreguntaron y les dijeron, ¿y si les prohibiéramos usarlas, qué harían? Y la mitad de ellos dijeron, las seguiremos usando igual. Claro. O sea, entonces, acá hay un punto de inflexión muy importante a tener en cuenta institucionalmente en la universidad, pero también en los otros niveles del sistema educativo donde hay una tendencia a la prohibición, ¿no? Que es que por más que nosotros legitimemos, ¿no? Digamos, normemos, para decirlo correctamente, prohibimos el uso de la inteligencia artificial generativa, de todos modos se va a seguir utilizando, porque no se trata de una utilización externa al sujeto, sino que está atravesando nuestra subjetividad cotidiana. Dicho esto, muchas veces cuando nos preguntamos, pero no es cierto, miren, yo les digo, ¿quién no usó jamás inteligencia artificial generativa? Y varias levantan la mano y les pregunto, ¿pero utilizaron el GPS alguna vez? Sí, bueno, ahí hay inteligencia artificial generativa. El WhatsApp, el predictivo, es inteligencia artificial generativa. Entonces, lo primero que debería hacer para contestarte, Adrián, es empezar a entender que la inteligencia artificial generativa no es un instrumento, no es una herramienta, no es algo externo al sujeto o a nuestras prácticas cotidianas, sino que está incorporado y lo naturalizamos. Entonces, dicho esto, ahora sí empecemos a pensar qué pasa con la inteligencia artificial generativa en términos de lo que son las prácticas de enseñanza o favorecer u obstaculizar los aprendizajes. Y otra de las cosas que hay que decir antes de empezar a meternos en la cuestión más didáctica, es que ninguna tecnología, y por supuesto aún menos la inteligencia artificial generativa, es neutra. Por lo tanto, no es una herramienta que uno decida usarla de manera aséptica. En la medida en que uno la incorpora en un diseño didáctico o en una práctica cotidiana, es decir, la uso para que me guíe para llegar hasta la azotea, estoy cediendo parte de mis datos y parte de mi ciudadanía a un espacio comercial, pero que también es fuertemente político. Entonces, todo esto hace a la complejidad de pensar ahora sí las prácticas de enseñanza, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que nosotros estamos investigando, porque vos sabés que venimos investigando esto hace un montón de años, antes de la pandemia, sobre tecnologías en general, redes, plataformas y dispositivos, y a partir del año 2022, fuertemente sobre la inteligencia artificial generativa. Una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta no es tanto la inteligencia artificial generativa o la formación docente instrumental, porque las inteligencias artificiales generativas, como cualquier tecnología, va a tener una variabilidad tan grande que si nosotros decidimos capacitar a los docentes en ChatGPT, en Perplexity, en Claude, mañana va a cambiar. Entonces, acá hay un tema con la formación docente. Sino más bien pensar cómo son las consignas que nosotros le estamos dando a nuestros estudiantes. ¿Ven que estoy yendo como 20 pasos de atrás o 100 pasos hacia atrás? Que le estamos dando a nuestros estudiantes para que el docente pueda percibir que se están copiando. Si es fácil copiarse, está mal la consigna. Si es fácil hacer un fraude y copiar hacer una monografía idéntica, sacada
copiada y pegada del ChatGPT o de cualquier otra inteligencia artificial, está mal la consigna. Entonces acá lo que hay fuertemente es una necesaria reflexión sobre las prácticas de enseñanza docentes y las formas tradicionales de seguir enseñando que no se cuestionan ni siquiera con el advenimiento de la inteligencia artificial generativa. Entonces acá hay un punto importante. No es culpa ni responsabilidad de la inteligencia artificial generativa que los y las estudiantes eventualmente se copien o eventualmente no sean originales en sus producciones. Es un tema de la reflexión didáctica de estos y de estas docentes. Ahora, si queremos llevarlo al plano de la inteligencia artificial generativa, estamos hablando de otras cuestiones también, que también son complejas. Y no quiero monopolizar, así que les voy a hacer un... No, bueno, tal vez mi pregunta va más para ese lado porque tal vez muchas veces los estudiantes ven la inteligencia artificial como una solución rápida. Te tiro la consigna y vos respóndemela. ¿Ves algún riesgo en pensarla solamente desde la lógica de solución rápida y no tanto de situarla pedagógicamente como una herramienta para los chicos y los docentes? Bueno, ahí hay una clave. La clave no es una herramienta, una clave discursiva, una clave semántica, una clave que a mí me apasiona revolver. Porque se trata de una metatecnología, la inteligencia artificial generativa. Porque se trata de un recurso que habilita el pensamiento. Porque la inteligencia artificial generativa es esto, no es un martillo que yo pueda usar o dejar de usar, sino que me permite además crear conocimiento. Dicho esto, entonces, para los y las estudiantes, dependiendo de la consigna que me dé el docente, puede ser una solución rápida para que el ChatGPT o alguna inteligencia de lenguaje natural, estas que nos contestan como hablamos, nos respondan y nos den la solución. O también puede ser una oportunidad para los docentes de decirle a los estudiantes, utilicen estas inteligencias artificiales generativas, ya sabemos que lo van a hacer, cuéntenos el prompt que utilizaron para resolver este problema que nosotros les estamos proponiendo. Iteren, es decir, repregunten a la inteligencia artificial generativa. Cuestionen el valor de verdad de lo que le está diciendo y devolviendo esa inteligencia artificial. Y luego, recién ahí, vamos a leer toda la producción que tengan. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos invitando a los estudiantes a hacer un ejercicio de pensamiento crítico, de cuestionamiento de la verdad de esa tecnología o de ese recurso. Y además estamos haciendo visible el pensamiento de nuestros estudiantes, dando cuenta de todas las posibilidades que abrió esa posible consigna. Y ahí es el docente o la docente quien tiene la responsabilidad de proponer utilizarla con estos criterios. Y te puedo asegurar que se ponen en evidencia, después de estas consignas más complejas, los sesgos, las alucinaciones, los posicionamientos políticos de la propia inteligencia artificial generativa, los sesgos comerciales que tiene. Pidámosle a los estudiantes que nos digan qué le preguntaron. En la pregunta del propio estudiante, de la propia estudiante, hay un ejercicio de reflexión. Y eso es lo que parece estar anulado hoy en las propuestas de los docentes, que es lo que debería estar presente, ¿no? Justo te quería preguntar sobre la reflexión de tus estudiantes universitarios, porque una cosa es que vos les enseñes a los alumnos de la primaria, de la secundaria, cómo interpretar o cómo ir deduciendo lo que va diciendo la inteligencia artificial, pero otro es la formación de formadores, ¿no? De cómo esos que luego en el aula van a estar enfrentando esta situación, esta dualidad entre la prohibición o la incorporación. ¿Qué te dicen? Es muy interesante. En el 2020, me dicen y me dijeron cosas muy distintas a lo largo de todo este tiempo. En el 2022 fuimos una de las primeras cátedras didácticas general que decidimos hacer una evaluación, 2022, que parece poco tiempo, pero es enorme el tiempo que pasó en estos 3 años. Fuimos una de las primeras cátedras, al menos en mi facultad, que es Humanidades, en decidir evaluar con inteligencia artificial generativa y pedirle a los estudiantes que usen inteligencia artificial generativa, que en aquel momento era más rudimentaria, el ChatGPT 2.0, claro. Y paradójicamente se resistieron. Y nos decían, ¿por qué no? No, esto no sirve, esto está mal. Eran los estudiantes
quienes se resistían a utilizarla, ante una propuesta didáctica que les estaba diciendo, ojo, porque ustedes van a ser profesores dentro de poquito, se reciben y van a ser profesores de historia, de geografía, de letras, de ciencias de la educación, y se van a confrontar con esto con sus estudiantes de escuela secundaria. Y llevó mucho trabajo en ese parcial persuadir a los estudiantes que eso era una actividad formativa. Entonces la primera parte de la respuesta es, se resistieron, ¿no? Pasaron los años y en el 2025 empezamos a utilizar la inteligencia artificial generativa como un tercer agente, como una tercera persona virtual, integrando parejas pedagógicas para diseñar clases para escuela secundaria. Entonces, hoy nosotros en Didáctica General estamos formando a los futuros docentes para incorporar la inteligencia artificial generativa en sus prácticas de enseñanza de manera rigurosa, crítica y con una perspectiva didáctica que visibiliza también la perspectiva política y comercial, obviamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy los y las estudiantes de Didáctica General, lo pongo como ejemplo porque vos me estabas hablando de la formación de formadores, ¿no? Nuestros estudiantes hasta el 2024 trabajaban en parejas pedagógicas. Hoy ya están trabajando en tríos pedagógicos. Y el tercer actor es la inteligencia artificial. Y cuando nosotros evaluamos esas producciones, también evaluamos los prompts y las preguntas con las que co-construyeron estos diseños didácticos con la inteligencia artificial. Y después de esto, ¿qué viene? ¿Hacia dónde crees que va el proceso educativo? Si es un retroceso porque la inteligencia artificial probamos y tiene un límite, o va a ir regenerándose. Yo creo que no hay un retroceso, empezaría por ahí, ¿no? Creo que como con cualquier tecnología, siempre hay momentos oscilantes en donde el momento de aprendizaje de esa tecnología parece un retroceso enorme en lo económico, en las posibilidades de trabajo, en las posibilidades de aprendizaje. Ahora, cuando nosotros habitamos esa nueva tecnología, cualquiera, ¿no? Un auto, un tractor, Wikipedia, Internet, cuando empezamos a comprender la lógica interna de esa nueva tecnología, la hackeamos, la profanamos y podemos aprender de esa tecnología y junto con esa tecnología para poder construir otro conocimiento que hasta ahora no estaba en el horizonte posible. Entonces, por empezar, no creo que sea un retroceso, creo que estamos en un momento de aprendizaje, realmente, en un momento donde estamos construyendo sobre un terreno que todavía no es muy firme, no podemos hacer afirmaciones contundentes. Sin embargo, lo que yo podría afirmar es que es una oportunidad de aprendizaje y que en todo caso permite construir nuevo conocimiento. Siempre pensándolo desde una perspectiva crítica, ¿no? Y pensándolo en el ámbito como más educativo de parte de los chicos, porque a lo largo de toda la entrevista vos diste a entender que ya las consignas, por así decirse, que se tienen que presentar en un parcial, en un examen, tienen que pasar de ser de decir, decime tal fecha específica, cuándo sucedió esto, o en qué momento se dice tal cosa de un texto. Vos decís que la gran mayoría de los chicos ahora lo que van a tener que hacer es utilizar esta inteligencia artificial para poder interpretar con su propio criterio, hasta incluso utilizando la inteligencia artificial, para poder tener una interpretación propia del texto, o cómo los chicos podrían llegar a explotar, por así decirse, de esta nueva tecnología. Bueno, en principio no lo pueden hacer solos. Pensar que los chicos ahora van a aprender solos es una distopía, ni siquiera una utopía, es una distopía, porque esto excluiría la responsabilidad docente. Y cuando yo estoy contando todos estos entornos tecnológicos que habilita la inteligencia artificial, no estoy eludiendo la fuerte responsabilidad docente que implica el enseñar. Y enseñar también es priorizar, jerarquizar, ordenar, orientar y acompañar en la construcción de conocimiento. Y eso es muy relevante, porque si no, estamos pensando que ahora por la inteligencia artificial generativa los chicos y las chicas pueden aprender solos, el autoaprendizaje, como dicen algunos, y realmente desde el punto de vista del compromiso que nosotros tenemos con la educación pública, como garantía de igualdad, no podemos dejarlos solos. Esto es realmente pensar en una distopía. Como docentes tenemos una responsabilidad. La primera responsabilidad es generar los andamios para que luego nuestros estudiantes puedan interpretar o reinterpretar. Y en todo caso,
a pesar de esas interpretaciones o reinterpretaciones de nuestros estudiantes, en cualquier nivel del sistema educativo del que estemos hablando, el docente o la docente, como adulta responsable y formada, tiene que estar muy presente para reorientar esas interpretaciones, para acompañar, para repreguntar y para deducir si aquello que los estudiantes están reinterpretando también tiene o no vigilancia epistemológica. ¿Sí? O sea que acá hay la responsabilidad del docente o de la docente, del adulto que se formó para enseñar eso, no puede eludirse. En épocas de política, ¿no? O en la agenda política se está hablando de la ley de libertad educativa. Terrible. Terrible porque se acerca la inteligencia artificial, o terrible por un montón de otras cosas que no nos estás diciendo. terrible por todo, por eso hay un montón de cosas que no estoy diciendo en este momento. Entre otras, una muy pequeña, pero porque si no tendríamos que dedicar todo un programa para eso, una muy pequeña se está estimulando el homeschooling, por ejemplo. Claro. Es decir, que cada uno estudie en su casa. Entonces, estamos perdiendo la impronta de la socialización que la escuela necesita dar. Estamos perdiendo, primero que estamos profundizando brechas socioeconómicas, estamos profundizando brechas de capital cultural. Quienes más tienen van a poder acceder a mejores recursos cognitivos, conocimientos, etc. Pero además estamos perdiendo la oportunidad de que todos nuestros estudiantes convivan en la heterogeneidad que una ciudadanía debe convivir, ¿no? En la diversidad. Esa es una de las pequeñas cuestiones que esta nueva ley está impulsando. Más allá del individualismo, de esto que algunos llaman neoliberalismo u otro liberalismo, digamos, una perspectiva que está centrada fuertemente en el rendimiento y no en la comprensión, en una palabra que está muy vapuleada en muchos sentidos, que es exclusivamente el mérito, olvidándose que el mérito no es individual. El mérito, no hay un mérito, yo llegué hasta acá porque Miriam Cap, estoy acá porque hubo un colectivo que me lo permitió, un colectivo de colegas al que uno tiene que estar muy agradecido, pero también una familia que pudo hacerlo, una educación pública, laica, gratuita, que me permitió llegar hasta donde llegué. Entonces es mentira que hay un mérito individual. Ninguno de nosotros empezamos desde el mismo lugar. Y esta ley está favoreciendo esto. La competencia, la meritocracia, el individualismo, la falta de ciudadanía digital, la falta de alfabetismo ciudadano. Hay un montón de cosas que hay para discutir esa ley y que no están exclusivamente centradas en la cuestión de la inteligencia artificial generativa, porque incluso sintiéndome profundamente progresista, también creo que necesitamos profanar la inteligencia artificial generativa, pero dar cuenta de esa existencia, porque si no nosotros mismos nos vamos a estar autoexcluyendo. Vos, Adrián, me escuchaste decir esto muchas veces, pero quiero repetirlo porque no es en vano que algunos teóricos nos inspiran. García Canclini escribió en los años 90 un libro que se llamó Diferentes, Desiguales y Desconectados. En los años 90, estoy diciendo. Y él decía que cuanto más desconectados estemos, más vamos a profundizar nuestra diferencia y nuestra desigualdad. Entonces, nosotros tenemos que tender de manera progresista, ¿no? Desde este punto de vista, entendiendo el compromiso social que esto implica, tenemos que entender que tenemos que habitar esta conectividad y la tenemos que habitar de manera crítica.